Hay dos hermanos que marcaron esta historia. Uno es Fausto, que en 1980, 5 años antes de que yo naciera, venía de 3 meses de edad con mi madre en un bus y en medio de una intención de manifestar en contra de un régimen, los terroristas guerrilleros de la época explotaron el bus, mucha gente murió y mi hermano quedó sordo para siempre. Y la otra es mi hermano, que el año pasado fallece de cáncer, mi hermano mayor. Otro hermano. Fallece de cáncer y lógicamente yo que venía de un mundo del thriller, del suspenso, en mi primera película, hago un cambio dramático porque sentí que necesitaba hacer algo más personal y por lo menos exorcizar estas cosas que viví de alguna forma y que siempre quise contar, ¿no? Pero tengo entendido que llevas escribiendo esta historia hace mucho tiempo y que fue la muerte de tu hermano. La que me terminó... Tu otro hermano, y perdóname, pensé que era Sí, la misma persona. la que me permitió escribirlo, porque siempre, yo te cuento, y le he contado a muchos medios, que yo siempre llegaba a la página 10 y no podía pasar de la página 10, y esta vez yo creo que fluyó y finalmente la escribí en un septiembre, que fue el septiembre del año pasado. Ok, y cambias un poco también los personajes. Sí. Pero tu madre, perdón, no murió en ese atentado. Sí. En la película, y no estoy dañando la película porque es el inicio de la película, claro, está en el tráiler, ¿no? Sí, Se sí, imagina sí, uno sí, que algo sí. pasó grave Sí. en el adelanto. Tu madre no murió y no es un chico, sino una beba, una niña. Sí. ¿Por qué lo hiciste así? Porque yo quería también poner en perspectiva la situación, porque imagínate, te la pongo así de fácil, esa película no existiese si mi Mario hubiera muerto, no hubiese nacido yo en el 85, lo cual a mí siempre se me hizo como interesante y a veces uno nunca sabe por qué pasan las cosas, ¿no? Para mí era una voz importante. Cuando yo escribo esta película, mi país no estaba tan polarizado como lo está ahora. Hoy hay manifestaciones, hay una locura, los medios están nuevamente manipulando todas las cosas, la izquierda está entrando con mucha fuerza y es algo que a mí tremendamente me preocupa, ¿no? Porque yo o mi familia fuimos víctimas de todo ese proceso que al final era una estructura estratégica, ¿no? Pero, ¿y por qué una niña y no un niño? Sí. Primero porque se me hacía muy fuerte en la ficción el enlace que hay entre un padre y una hija y creo que iba a poder trasladar la fuerza y el amor que realmente tuvieron mis dos padres con mi hermano de sacarlo adelante, ¿no? Y creo que esa fue la forma en la que yo creí que podía manifestarlo. Y también lo trasladé a una clase social media que es la que normalmente, ya sea media baja, que es la que viven nuestros guatemaltecos, ¿no? Y para mí era una forma de hacer poder identificar a la gente, porque yo no sé cuánta gente había en ese bus realmente, qué hubiese pasado si hubiese sido así, y yo al final lo quise hacer como una perspectiva, ¿no? Ok, esa relación, entonces querías explorar la relación de padre e hija, y ahí Padre e entras hija. vos a la ecuación. ¿Cómo se conocieron ustedes? Por teléfono y por... ¿Pero directamente por este proyecto o por por otro? este proyecto. ¿Y cómo se llama el que nos vemos? Skype. Yo para las redes sociales ya verás que soy un desastre. Entonces él me dice, como todo abuelito de mi edad. Entonces, sí. ¿Eres abuelo? No, No, todavía no. abuelo. En la vida real no. Pero he hecho de abuelo, pero Qué todavía abuelo tan joven. en la vida real todavía. Ok, Todavía, espero que no. Entonces ahí nos conocimos y me contó del proyecto, enseguida le pedí el guión, enseguida yo quiero hacer cine, es un reto que tengo, me gusta, y después de la experiencia que viví con él, la verdad que volver a hacer una telenovela me va a costar, volver a hacer una serie me va a costar. Viví una experiencia tan hermosa, tan gratificante. Yo no había vivido el cine en la forma creada, hecho así, con ese cariño, con ese amor. Toda la gente que estaba ahí estábamos luchando por lo mismo. Era una cosa muy bonita que surgió ahí adentro. Ahí viene mi pregunta, porque ustedes tienen ese problema, los actores de televisión, que a veces los miran con desdén desde el cine, ¿no? Por supuesto. Eso lo sabemos, que porque vienen de una escuela que de pronto no nos va a registrar bien lo que queremos mostrar en el cine, pero yo creo que un actor es un actor, ¿no? Y debería poder moverse en todos los ambientes, en todo, sea en el teatro, sea en el cine, o sea en la televisión. Exacto. ¿Por qué, Saúl? Fíjate que para mí, culturalmente hablando, normalmente los actores mexicanos que salen en el cine no se conocen en mi país.
y yo crecí viendo a Saúl en la pantalla de mi madre, por ejemplo. Y yo creo que al final hacer esa película en el sentido tan personal y para un país que era Guatemala, donde era una persona que aparte de ser conocida, a mí se me hacía siempre un actor que yo siempre me quedé con ese rostro. Y después lo veo en uno de los, de una de las carpetas que me habían enviado para otra película y dije, Saúl, desde el inicio tiene que ser el padre de la niña, ¿no? Y la niña al final es la hija de mi hermano, es Camila. Correcto, sí, Y también eso me facilitó el hecho porque tampoco hay muchos actores en mi país, en el sentido de que no, imagínate encontrar una niña que pueda actuar. Y la niña actuaba en muchos comerciales que yo dirigí y aparte sabía sign language. Entonces eso nos facilitó mucho el proceso. Entonces ya el reto fue conseguir a la hermana, a la niña en edad un poco más avanzada, como son los 16 años, ¿no? Y pues aparte el nerviosismo de saber si aceptar o no ir a hacer una película a Guatemala, sacarlo ¿no? Véndeme también. Claro, cuando le mando el guión nos conectamos muy bien. Para mí fue un aprendizaje también trabajar con un actor como Saúl, porque es increíble la experiencia que trae para poder jugar en el set y eso nos permitía más libertad, nos permitía explorar un poco más. Y algo que sí hicimos y que él estuvo siempre dispuesto a hacerlo era sacarlo del galán, que siempre de cierta forma fue enmarcado, ¿no? Y lo sacamos de ahí, bajó de peso. Yo quería pero él que... siempre está bien. ¿Sí? No, pero tú bajé un poquito más. Porque el personaje lo... Bajó mucho más. Trato de cuidarme. Bajó mucho más de peso y aparte nos interesaba mucho que cuando él se viera en el espejo, él viera al personaje y no viera a Saúl, ¿me entiendes? Y aparte nos movimos en lugares reales, aunque construíamos los sets dentro de los departamentos que rentábamos y todo, porque todo estaba construido. Nos aventuramos mucho a hacer eso. Él creo que sí se sintió en ese hábitat que yo creo que al final lo hizo sentir al personaje, ¿verdad? Y aparte que conoció a mi familia, conoció a mi padre, conoció a mi madre, conoció a mi hermano que no escucha. Y al final esta no es una película de resentimiento, yo creo que es una película de mucha reconciliación, que yo honestamente busco la reconciliación en mi país. Me duele mucho ver cómo todos se están dividiendo otra vez como que fueron los años 80. Estás muy activo en redes sociales, estás muy político, estás muy crítico. Últimamente sí, porque yo creo que también hay que tener una voz. Yo nunca, de hecho nunca había utilizado el Twitter como lo he utilizado hasta hace una semana, así mucho. Sí. Y es un cambio. Y es impresionante cómo cuando tú escribes algo, automáticamente sale un montón de grupo de gente atacándote. Entonces te das cuenta que la tolerancia y la falta de la libertad de expresión se comienza a perder y ahí es cuando eso ya no me gusta a mí como guatemalteco. Tengo una perspectiva, he vivido afuera 12 años de mi vida, viví en México, estudié cine en México. Me ha tocado la linda oportunidad de viajar por todo el mundo y también... A mí me duele mucho, por ejemplo, cuando voy a filmar un comercial en un lugar y de pronto voltea una linda chica y te voltea y te dice, no, pues soy de Venezuela. Y después estás a otro lugar y no, soy de Venezuela y me salí de mi país porque no puedo estar ahí. O de pronto te subes a un taxi y te dice un médico, no, es que estoy acá porque vengo de Venezuela y estoy viviendo en mi país. Y después me cuesta ver que todos comienzan a irse a ese lado otra vez cuando al final ha causado mucho dolor. Conozco también La Habana. Que de hecho fui invitado al Festival de La Habana hace algunos años con mi primera película, me encantó el lugar, la gente y todo, pero me dolía también, por ejemplo, una vez me siguió un chavo y me dice, oye, ¿me puedes invitar a comer? Y me senté con él a comer en La Habana y ver que una persona que fallece y fallece con millones de dólares en la bolsa y un pueblo con hambre, ese tipo de cosas me duelen y me afectan y son cosas que me han afectado personalmente, entonces... Me cuesta estar de acuerdo con este tipo de cosas, ¿no? Más cuando hay intereses políticos de por medio. Lógicamente va a haber mucha gente que lo está haciendo porque realmente quiere al país, pero en este momento hay mucha distorsión, mucha mala información y me duele. ¿Qué pasa? Ayer hubo otras 3 renuncias, ¿no? Del gabinete, del gobierno de tu país. Bien politizado. Sí, muy bien. Yo quiero volver a vos. Dijiste, es su película, dijiste algo muy interesante, que sería para ti un poco difícil volver a la televisión. No creo que uno no puede descartarlo tampoco. Pero ¿qué fue lo que tanto te gustó? Me dices, el equipo. Estoy seguro que a lo largo de los años has trabajado con grandes equipos de gente linda, profesional, simpática. Exacto. Sí, pero no con el amor y el cariño que sentí. Eran chicos y gente muy profesional y que venían, muchos de ellos se quedaron en la casa de la mamá de Kenneth, otros se quedaron, o sea, era una gente muy artesanal, muy artística, muy artesanal, que yo no había vivido, el amor a ese que arte, yo no había vivido eso. Okay.
Entonces fue Porque lo otro está más industrializado que las telenovelas. Las ¿no? telenovelas y lo otro es todo muy, ya sabes, ¿no? Todo muy arregladito. arregladito. Los números están ahí y se todo tiene que está cumplir ahí, esos. Pero esto yo no lo había vivido y dije, ¿por qué no? Porque yo quiero hacer esto y me quiero arriesgar a hacer cine y el cine. Y cuando me propuso la historia, una historia familiar, hablé con él, dije, vamos, ¿por qué no? O sea, me he encantado. O sea, él hasta tenía miedo que me dijera que eligiera a otra persona. O sea, yo tenía muchas ganas de hacerlo. Y gracias a Dios creo que nos quedó una película muy bonita, con muchos sentimientos. Yo la pasé sensacional y habrá todos los momentos en la filmación donde sentí, es su película. Él cuenta una historia de la familia. Entonces, cuando conoces la familia, cuando conoces su historia, no te puedes no involucrar y dejarte llevar en todo lo que él quiera hacer. Aparte que es un muchacho de 30 años, míralo, tiene 30 años, y es un talento. No, es tu película, lo hiciste tú, es tu historia, y tiene un talento, la verdad que yo había visto muy pocos directores con el talento que tiene este muchacho. ¿Y cómo fue la preparación entonces de tu personaje y sobre todo viniendo del mundo de la televisión? Sí, ¿Sabías de un comienzo que tenía que ser diferente o no? Sabía que tenía que ser diferente, sabía que tenía que cambiar digamos, la forma física sobre todo, y sobre todo el personaje que tiene un problema, entonces tenía que bajar de peso lo más que pudiera. Solo bajé unas libras porque teníamos, ¿qué fue esto? En un mes y medio, o sea, no es como Hollywood que los preparan 6 meses o un año antes y te dan un personaje y tú tienes el tiempo de bajarte al peso, todo eso en un mes, sale en un mes y medio. Bueno, dentro de todo puse a hacer una dieta bastante rigurosa y traté de bajar más o menos lo que pude. Y estudiar un poquito, meterme en internet y ver las características de lo que tenía el personaje. Enseguida le pregunté si tenía que hablar con señas para ponerme a aprender señas y todo. Y me dijo que no porque su papá, y después hablé con él, me comentó que él no hablaba con señas en esa época y él se comunicaba con su hijo. Lindo labios. Sí. Con los labios. Entonces lo quise hacer como más o menos su papá era de hacerlo con gestos pero no había en esa época. Es que ¿sabes qué sucedió? Primero es que existía solo una escuela para sordos. De hecho, una de las cosas que pasan en la película, a él lo expulsaron en uno de los colegios por no poder pasar la clase de música. Lo cual y eso fue real. Fue real. O sea, la película tiene muchos detalles así. Y aparte, pensé que estás exagerando ahí, pero no fue superar la ficción, de hecho, la realidad. Y creo que una de las cosas que quería hacer mi familia era que tenía mucho miedo a que mi hermano no se integrara a la sociedad, porque en mi país no se hablan señas. Entonces le enseñaron a hablar lo más que pudieron, le enseñaron a leer los labios lo más que pudieron, y de esa forma fue que mi hermano, de cierta forma, ¿No hay escuelas para ello? Había una sola en ese momento. No tengo el conocimiento. Hay fundaciones que ahora están apoyando, pero no hay, creo que llegan hasta cierto grado de primaria y posterior a eso ya no existía una educación especializada. Volviendo a tu preparación, el tono, yo me refería también un poco al tono. ¿Sabías que tenías que bajar el tono o no? ¿O eso es un trabajo, me refiero a las telenovelas? Lo mismo que en el teatro, que tienen que proyectar más para que los escuchen, pero aquí hubo un cambio, ¿no? Siempre he tratado en la telenovela igual, y siempre mis peleas han sido porque he tratado de llevar mis personajes lo más natural que se podía cuando los directores te dicen, no, tienes que... Es melodrama. Bien alto. ¿Y por qué melodrama no lo puedes decir en una forma? Digo, el cine italiano te hace un melodrama maravilloso y te lo pueden decir en otro tono. Siempre he tenido ese tipo de peleas en la televisión. O sea, lo que a mí me gusta, lo que más o menos yo estudié, me preparé, fue para este tipo de cosas. Y bueno, él a veces me tenía que bajar porque, claro, tengo vicios. Tengo vicios de muchos años de la telenovela y a veces me tenía que bajar un poquito de los tonos y de las cuestiones de reaccionar. Pero te digo, el ambiente era tan bonito. Y como es una película con poco diálogo, no necesitas tanto sino simplemente es lo que vas sintiendo. Yo me enfoqué en eso, en ir sintiendo lo que su papá estaría sintiendo en ese momento, con que de repente se te cambia la vida por no es un accidente, es un acto terrorista muy fuerte. ¿Cómo te puede cambiar la vida? No está tu mujer, tienes que cuidar a tu niña con todo esto. Y me fui metiendo en como papá también me fui metiendo en todo en eso, y creo que he tratado de hacer un personaje diferente a lo que se ha visto de mí en telenovelas y en todo. Pues eres una revelación definitivamente de este año. Gracias. Y cuando yo vi el tráiler y cuando me dijiste el nombre, dije,
está haciendo cine. Y es la primera película que hace. Bueno, ya había hecho bueno, sí, has hecho una comedia. Ladrón que roba sí, ladrón, una pero comedia. digamos que Es la primera película seria, dramática que hago, sí. Perfecto. Hay un tema que yo viéndolo aquí desde Estados Unidos dije, uy, esto va a generar un poco de polémica en este país. Y es el tema de que la niña de 16 años tiene una relación sexual con un hombre que parece tener más de 35. Exactamente. Me puse a investigar un poco y me enteré que en Guatemala hasta el 2015 la ley permitía que las chicas de 14 años se casaran y los muchachos de 16. Ahora creo que tienen que tener 18, ambos. Sí. Yo, respecto a ese tipo de la ley, no estoy muy enterado y te sería mentiroso si te trato de hablar Pero algo de eso. pensaste en ese tema, visto sobre todo desde Estados Unidos, que es un tema muy delicado. Sí, Quizá sí. en América Sí, Latina sí. estamos acostumbrados, o tengo una tía que se casó a los 14 años, ¿no? Lo tengo clarísimo. Pero... ¿Sabes algo? Algo sucedió también y a mí me parecía curioso porque cuando sale la película de Babel de Alejandro González Iñárritu, muchos sordos me da risa porque criticaban a Iñárritu porque no, es que los sordos no somos así. Pero fue bien curioso, pero los sordos son muy así. Son personas que al mismo tiempo son muy sexuales. Y lo hacen porque lógicamente su nivel de expresión es muy distinto al que tú y yo tenemos. De hecho, hay una secuencia en la película que yo, de hecho, lo subrayé muy fuerte, que la chava grita. Y por eso se llama Un llanto en silencio, porque imagínate, yo grito y cuando grito escucho algo y entonces de cierta forma también me calma. Pero imagínate gritar con todas tus fuerzas y no escuchar absolutamente nada, se me hace muy, muy, muy fuerte. Y es por eso que yo subrayo ese tipo de cosas, ¿no? Muy sutilmente y de hecho yo creo que me lo robé de esa película de Babel donde Alejandro lo hace espectacular ese momento donde no pasa nada con el policía, ¿no? Y yo en este caso sí quise que pasara algo, ¿no? O sea, que hubiera... No, para mí... No, lo digo porque tú tienes... Yo soy un fanático de estos grandes directores mexicanos que yo creo que han cambiado, me marcaron mucho a mí, más cuando yo estaba estudiando en cine en México. Y lo podrás ver también en los movimientos de cámara y todo, yo los valoro muchísimo, ¿no? Y creo que en ese momento a mí se me hizo importante ver qué pasaba. Y también los pájaros que salen después de ese momento. Sí, lo vi, y el rayo. Pero ¿no? te digo una cosa, como tú tienes aspiraciones de estar nominado al Oscar por tu país o ser la candidata. Sí, tenemos mucha gana de... Esta película, si llegara a hacerlo, va a tener que tener proyecciones aquí y estoy seguro que en la academia eso va a generar mucho ruido. ¿Cómo vas a responder a ello? ¿Por qué no ponerla de 18 años? Pues ¿No lo mira, pensaste? No, en ningún momento. No estoy haciendo ningún juicio de valor. Te digo como los pueden ver desde acá, que es un tema muy delicado. Mira, no lo pensé porque yo creo que es una situación que aparte en mi país pasa todo el tiempo. O sea, pasa en el interior del país, pasa en el mismo país. Yo no creo que sea una situación ajena a una realidad. Y yo siempre creo que el cine al final, de cierta forma, es un reflejo de la sociedad. Esta película, aunque de cierta forma trata de ser lo más universal posible, yo traté que fuera una película para el guatemalteco. Y me metía muchas cosas que yo normalmente veía desde afuera, hasta la comida que los personajes tienen en las feriecitas, o todas las cosas o esas imágenes que yo tenía de niño, porque de cierta forma pasé gran parte de mi vida en mi país, las quise reflejar en esa película. Los colores, mi país es un país de muchos colores, es muy lindo mi país en ese sentido y amo mi país por ese sentido. Entonces, lo quería reflejar. Y algo muy importante que más allá de que sea un drama, que lógicamente el drama en las estructuras de guión, cuando te lo dicen, el drama cae, ¿no? Siempre cae y cuando cae hay que tirarlo más al suelo. Yo, si te das cuenta, cuando surge este tema del nacimiento, que ya la gente cuando lo vea lo va a entender, a mí se me hace como que yo creo que la muerte, por ejemplo, de mi hermano para mí fue un cambio muy fuerte, estructural en mi vida, porque yo tal vez tenía una manera de pensar, pero esa muerte me generó un camino distinto al que yo tenía pensado. Yo siento que tengo que ser una voz. Muchas veces este trabajo es de tantos egos que se vuelve una situación de trabajar hacia adentro y hacia adentro para existir, ¿no? Pero yo creo que al final espero que esta película sea una película de servicio, que sea para servir a los demás, ¿no? Y lo que yo pueda hacer para servir como cineasta, creo que ese va a ser el fin más importante de mis películas, de aquí en adelante. Tú hablas de la reconciliación, ¿no? Sí. Es como uno de los mensajes más importantes que quieres transmitir. Sí. Volviendo a vos, ya para terminar, no, te agradezco. Vos que sos argentino, que en tu país se hace tan buen cine, es como un renacer para ti también, ¿no? Una nueva vida de querer ahora intentar seguir ese camino del cine. Sí. ¿Y has pensado en Argentina? ¿Has hablado ya con los amigos de allá? No. Que te contraten ya mismo.
porque yo creo que en Argentina inclusive hasta piensan que soy mexicano. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, he hecho toda mi carrera en México, entonces no sé si me ¿Cuántos años conocen. tenías? Eso va a ser otra entrevista. Tienes que volver. Eso es pero otro. Ok, sí. volvemos con ¿Pero otra. cuántos No, años tenías cuando llegaste a México? mi vida ha sido bastante variada, de jugador de fútbol, actor de cine. Sí, ha sido una locura, mi vida ha sido una locura. Pero llegué ya mayor, llegué a, que fue en los 90, ¿qué tenía yo? 30 años, 30 y pico, sí. Era un bebé. Era un bebecito. Pero bueno, te digo que estás interesado en ello y ¿qué has hecho? Estoy interesado. ¿Has hablado con gente? ¿Has dejado que corra el rumor? Yo voy dejando y estoy esperando que se haga esta película porque probablemente me gustaría que mucha gente viera y perdiera también un poquito el prejuicio que tiene de la gente de televisión, de que mucha gente de la televisión somos superficiales o que no nos interesamos en el arte de la actuación o en el cine. Entonces yo sí estoy interesado y quiero enfocar un poquito mi carrera más en el cine. Me gustaría hacer más cosas. Lástima que estoy en una edad donde los papeles no serían tan con tanta variante que cuando tienes 40 o 50 que encontrar papel protagónicos a mi edad no es tan fácil, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea porque yo quiero crecer en el cine y quiero vivir esta experiencia otra vez que he tenido con Kenneth, que la verdad que fue maravilloso. No, yo me alegro que hayas podido realizarlo. Y como dices, te ha dado mucho la vida. De haber jugado Gracias fútbol, a Dios. ahora estás la verdad que sí, actuando en el cine. No me puedo quejar. ¿El estreno va a ser en Guatemala? Sí. ¿Cuándo? El 28 de septiembre. Posterior a eso vamos a salir a Centroamérica. Ahorita ya tenemos confirmado Centroamérica. Ya me dieron permiso de decir que también vamos a estrenar en el cine del Perú. Yo estuve a punto, hace poco, filmando varios comerciales, pero me pareció bien curioso que cuando comenzó a ver la arquitectura, la gente, etcétera, al final, y es algo que he puesto últimamente y que seguro lo leíste, yo creo que al final es más lo que nos une en el mundo que lo que nos divide. El tema es que todos hablamos de todas aquellas cosas que nos dividen y seguimos generando. Bueno, mira cómo está hoy México, sesgo, unido, ¿no? Me encanta, no importa me encanta. de dónde vengas, quién seas, están todos ahí en la calle tratando de ayudar y rescatar a estas personas. Increíble. Es una situación difícil, pero es donde realmente se ve pues, la calidez y la calidad humana. Increíble, es emocionante y es esperanzador, la verdad. Bueno, muchas gracias. A pesar de todo lo que está pasando en este septiembre, ¿no? Septiembre fuerte. Septiembre duro. Los puertorriqueños ahora, en este momento cuando estamos grabando la entrevista. Que primero Miami, el Irma, ahí estaba, huyendo del Irma, ahora después vengo a México. No vine a México en esa época, hubo un temblor de 8, después ahora vengo acá y está... todo lo que está pasando en septiembre nos están tirando un mensajito, yo creo. Y de hecho, aparte, la película se llama Septiembre, un llanto en silencio. Y surge justo, o sea, lo que está viendo mi país hoy, de cierta forma, es muy similar a lo que pasó en 1980. Para mí es una locura ver, de cierta forma, un déjà vu extraño de haber escrito una película que de pronto se representa. Yo creo que si hubiese hecho esta película hace 3 años, nadie hubiese hablado de ella, ¿no? Y en mi país ha generado un revuelo bien fuerte, ¿no? Y yo creo que al final es lo más lindo de hacer una película. Con la anterior fue muy diferente porque era un tema en el cual yo no estaba tan conectado como ser humano, y en este, de cierta forma, te expones, y es bien difícil cuando te atacan, te tiran, y en eso te das cuenta de que estás reaccionando ante un bebé que no ha nacido, pero que todo el mundo está expectativo si va a ser mujer o va a ser hombre, ¿me entiendes? Entonces, estoy en esa situación. Mucha suerte con el estreno. No, te agradezco mucho. Gracias por venir. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y éxitos. Muy agradecido. Felicidades. Gracias.